¿Qué tal? ¿Qué tal? Su servidor Jorge Aguiñaga y bueno, pues hoy estamos en un programa más de Batalla Cultural desde el Frente Familiar. Y bueno, pues hoy tenemos grandes invitados, entre los cuales, bueno, pues nuevamente nuestro amigo Gabriel Rauch, aquí está nuevamente desde la Patagonia, si no estamos mal, ¿verdad? Y bueno, pues otro amigo argentino, pero creo que estás en otro lado, ¿verdad? Ahorita nos vas a contar un poquito más. Y bueno, hoy tenemos también el contacto con Jonathan Ramos, también desde Argentina. Y bueno, ¿qué les parece si para poder entrar ya a tema y poquito ir calentando motores, como decimos acá en México, se presentan un poco? Si quieres, empezamos contigo, Jonathan. Nos gustaría conocer un poco más del trabajo que estás haciendo. Sé que también tienes algunas publicaciones ya hechas, entonces si nos puedes contar un poco de lo que estás haciendo, querido Jonathan. Ahí está. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias, Gabriel, por haberme invitado a estar con Jorge. Gracias, Jorge, por invitarme a compartir en tu canal. Bueno, nosotros nos dedicamos a la docencia universitaria en el ámbito de la historia y de la filosofía. Hemos considerado importante dar la batalla cultural a favor de las virtudes y de los principios que han fundado la civilización occidental y cristiana. Creemos que se debe circunscribir en ese terreno la batalla y obviamente lo hacemos desde el marco de la metafísica, desde la filosofía y desde la metapolítica. Es en ese contexto que hemos llegado a escribir 9 libros en total, entre los cuales se incluyen La cuestión del aborto en Marx, Ética para Sofía, que es una historia de la ética, pero pensada para enseñarle a los adolescentes. El libro que más me ha hecho caminar por Latinoamérica es el de Crítica de la razón crítica, que es una historia de la metapolítica. Ahí lo tiene Gabriel. Es una historia de la metapolítica desde el pensamiento hebreo hasta Heidegger, que tiene prólogo de Agustín Laje. Así que, bueno, no voy a mencionar todos los libros porque va a ser largo, pero bueno, más o menos en eso andamos, querido Jorge. Wow, no, créeme que escucho el trabajo que estás haciendo, los libros, y creo que este tema va a ser un tema que va a estar muy bueno. Va a dejar mucho material para poder dejar pensando a la gente, y no solamente pensando, sino queriendo investigar aún más de lo que hoy vamos a hablar. Querido Gabriel, nuevamente, si puedes hablarnos un poco de ti para aquellos que tal vez no han visto las otras transmisiones, pues que hoy puedan conocer un poco de tu trabajo, querido amigo. Bien, en primer lugar, gracias Jorge, gracias Jonah, porque la verdad que es un lujo tenerlo hoy a Johnny, que es una eminencia. Este es el segundo vivo que realizamos sobre el transhumanismo. El primero fue sobre naturaleza humana, hoy sobre la deshumanización. Y bueno, este es el fruto de una investigación que estamos haciendo con un amigo colombiano, con Beto de Batalla Cultural Cali, sobre si alcanza con defender al ser humano a través del concepto de naturaleza humana, atacando al transhumanismo. Es una investigación que llevamos hace unos 3 meses y la verdad que es bastante profunda. Se nos hizo Sin largo duda. y es hermoso. Bueno, soy un estudiante de la licenciatura en Sociología, escribí el libro Prohibida la Familia y bueno, hoy vamos a compartir esta temática con Jonathan, así que vamos a disfrutarlo. Perfecto. Bueno, pues entremos a tema, entremos a fondo de tema. Y el día de hoy, bueno, pues el tema le hemos llamado deshumanización y transhumanismo. Pero entendiendo que obviamente hay gente que no está tan relacionada con el término y que posiblemente no puede o no ha escuchado o nunca ha tenido un acercamiento con respecto a esta palabra. ¿Qué les parece si empezamos con la definición? ¿Cómo podríamos entender qué es la deshumanización? ¿De dónde podríamos partir para poder comprender qué es la deshumanización?
Así que no sé si Gaby o Jonathan. Como gusten. Si querés, tengo una introducción, mirá. Con respecto a lo que pasó la semana pasada con respecto a la inauguración de los Juegos Olímpicos, Mm, esa patética inauguración progresista que fue una burla al cristianismo y fue un ataque a la figura de Cristo, conectarlo con la opinión pública y con la deshumanización, y eso nos va a llevar a el concepto de la ética. ¿Sí? Estaría bueno abarcarlo como primer tópico. ¿Qué nos dejó la inauguración de los Juegos Olímpicos? Bueno, varias reflexiones, varios análisis podemos hacer, y creo que el más importante podría ser sobre la opinión pública, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente cuando se ataca al cristianismo, ¿no? Y el pensamiento del hombre masa, del espectador que decía Ortega, sería, bueno, que se joda el cristianismo, ¿no? Es decir, en otra época el cristianismo perseguía a los disidentes y ahora no son perseguidos ellos. mm, Se mantiene una posición neutral y bueno, esa es la opinión pública. Ahora, ¿cómo se forma la opinión pública? Si no es a través de los medios masivos, ¿no? Y la opinión pública ya la estudian desde antes de la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, más acá, Habermas, y siempre es la opinión pública va a estar formada por los medios masivos, ahora por las redes sociales, por los influencers, eh, también por la propaganda del Estado, ¿no? así Ahora, es. ¿cómo lo relacionamos con la deshumanización? Bueno, siempre que hubo deshumanización en la historia de la humanidad, hubo un discurso previo. Es decir, la deshumanización es un medio para un fin. En el Okay. siglo XX lo vimos con el nazismo con los judíos, ¿no? Este discurso de deshumanización, lo vemos en el ejército norteamericano deshumanizando los prisioneros iraquíes para tomarlos como objetos de burla. Y claro, al ser un medio para un fin, se justifica. Ahora, ¿cómo le podemos poner un freno a la deshumanización? Y primero conceptualizarla, ¿no? Para mí, la deshumanización, digamos, es la pérdida de la condición humana. Si entendemos la condición humana como un conjunto de capacidades, como la capacidad reflexiva, la capacidad cognitiva, la capacidad volitiva, también la capacidad convivencial, muy Claro. importante. Creo que la deshumanización es la pérdida de todo eso. Mm. ¿Cómo se le pone un Es, freno? Sí, te escucho. creo, adelante, adelante. ¿Cómo le ponemos un freno a esto? Bueno, y ahí es donde entra a jugar el papel de la ética. Hoy vivimos en una ética progresista, hoy vivimos en lo que Habermas llamaba la ética del consenso, ¿no? Ok. Es decir, que, bueno, ya que, dado que en la modernidad todos los discursos son igualmente válidos, bueno, que triunfe la voz del más fuerte. Y la voz del Mm, más fuerte hoy en el sistema capitalista es el que más dinero tiene, los metacapitales, llámese Foro Económico Mundial, llámese Club Bilderberg, llámese Bill Gates, la ONU. claro. ¿No? Creo que no fue lúcido quizás por la época. Y son los que manejan el discurso y lanzan los paradigmas de la ética. Creo que estamos Mm, dentro de eso, ¿no? Y siempre fue en la historia de la filosofía un tema fundamental, una eterna discusión. ¿Qué ética debemos tomar? Ya desde Hume, cuando hablaba de la falacia naturalista, ¿no? Decía, bueno, no se puede sacar el deber ser del ser como una manera de enunciado, como si se tratara correcto. de un simple mismo, ¿no? Ahí se equivocaba Hume, porque no se saca el deber ser del ser solamente por el enunciado, sino que es, digamos, el resultado de una larga reflexión compleja y profunda de lo que implica el ser humano. ¿Sí? Si tiene condición humana, tiene dignidad humana, porque tiene alma, si tiene dignidad humana, tiene un valor intrínseco. Entonces, Claro. ¿de dónde debemos poder ser? Justamente del valor del ser humano. ¿Sí? Ok. Eso Desde a una, modo de cómo paramos a la ética. ok. Desde una cosmovisión o una visión teísta, entendemos que el hombre es un ser integral, ¿no? Que no solamente está conformado por materia. Eh, y ante ello, entendiendo lo que tú, Gabriel, comentas, literal,
esta deshumanización atenta con esa integridad o totalidad del ser humano. Así que, bueno, pero vamos a seguir indagando, vamos a seguir trabajando en este punto y me gustaría que, bueno, Jonathan, nos puedas brindar también tu aporte sobre el concepto de qué es deshumanización. Bien, hay que primero distinguirla del antihumanismo. El antihumanismo es una corriente de pensamiento. En cambio, la deshumanización es el efecto que produce esa corriente de pensamiento. Es el epifenómeno, es la consecuencia fáctica de lo que produce esa corriente de pensamiento. Bueno, después ya sabremos que la deshumanización no solo es efecto del antihumanismo y del transhumanismo, sino que cada vez que se lesiona la integridad moral de la condición humana, se está deshumanizando al hombre. Al hombre no se le puede quitar su condición humana porque dejaría de ser hombre. Es decir, es imposible quitarle al hombre lo que lo hace hombre. Sería tanto como hacerlo desaparecer. El último reducto de la condición humana, que es la forma sustancial, esa no. Lo que se puede hacer es lesionar el valor que emana de la condición humana. O sea, la deshumanización no es la eliminación ni la lesión de la condición humana, sino la lesión del valor que emana de la condición humana, ¿no es cierto? Ese valor que es inteligible, que es captable por el intelecto y que fundamenta los derechos y los deberes, ¿cierto? Los derechos del hombre y los deberes del hombre. Entonces, yo creo que ahí ya tenemos ya un panorama un poquito más preciso de la cuestión. Correcto. Así es, sin duda, como bien comentabas, ¿no? Creo que al final la deshumanización tiene un fin, tiene un objetivo, ¿no? O más bien, es el fin de lo que bien planteabas, ¿no? Eliminar el valor de la condición humana, ¿no? Ante ello, ¿cuál crees que sea o cuál creen que sea la razón por la que hoy se está buscando por varias vías y varios medios poder quitar ese valor de la condición humana? ¿Qué es lo que se pretende hacer con todo esto? ¿Qué es lo que se pretende generar con esa deshumanización? Bueno, lugar, perdón, Gaby, sí. No, dale. Perdón, Gaby, no te había escuchado. Heidegger plantea la técnica como el nuevo régimen ontológico de la era atómica, que ya comienza con el proemio del poema de Parménides, ¿no? Esa apropiación del hombre del hacer aparecer, ¿no? La física como un brotar espontáneo y el hacer aparecer como la maquinación de la técnica, ¿no? Lo que Platón llama la ortótex, la corrección de la representación. El hombre se va apropiando de su destino y del destino de la naturaleza a través de la autosatisfacción de las propias representaciones que tiene el ser humano. En función de eso, lo que se intenta siempre a través del régimen ontológico, que es la técnica, es dejar disponible todo lo natural para que sea funcional a lo artificial. Es decir, que en la medida en que lo artificial tiene que ver con aquello que produce el hombre y aquello que produce el hombre y que añade valor en el producto es la mercancía, todo régimen que vive de las mercancías, como el sistema capitalista, que el mismo Marx explica en el capítulo 1 del Capital, el régimen capitalista, el sistema capitalista es un sistema de producción de mercancías. Lo que hacen las mercancías es venderse en el juego de la oferta y la demanda. En ese sentido, mientras menor el valor de la dignidad humana, mayor es la disponibilidad que tiene el hombre para el mercado. Esto de la relación inversamente proporcional entre el valor y la dignidad
lo explicó muy bien Kant en su ¿Qué es el hombre? Y en la ética, en la crítica de la razón práctica, porque Kant dice que las cosas son un medio para el hombre y por eso tienen precio y pueden ser intercambiadas en el mercado. Pero el hombre no tiene precio, porque no es un medio, el hombre es un fin en sí mismo. Por lo tanto, el hombre no tiene precio, tiene valor. Entonces, fíjate vos, la relación inversamente proporcional entre el valor y el precio. Mientras más valor tenga el hombre, menos precio tiene. Y mientras menos valor, más precio tiene el hombre. Entonces, el objetivo de esta erosión del valor que emana de la condición humana es justamente quitarle valor para ponerle precio. Y cuando se pone precio al hombre, se puede ampliar el mercado. Y el sistema capitalista vive de ampliar el mercado. Es por eso que nosotros no podemos combatir al progresismo desde la ideología liberal, que es el fundamento del capitalismo. Y tampoco podemos combatir al progresismo desde el eurocentrismo, porque de suyo que el eurocentrismo es la fábrica del progresismo. Entonces, nosotros entendemos que para combatir al transhumanismo, al poshumanismo, al antihumanismo y al progresismo, tenemos que combatir al capitalismo como sistema de pensamiento y tenemos que combatir también, ¿no es cierto?, al eurocentrismo. No desde el marxismo, no desde el marxismo. Tenemos que construir una tercera posición que no sea ni liberal ni socialista, ni yanqui ni marxista. Una tercera posición que pueda brindarnos a nosotros la posibilidad de tener una cosmovisión realista, humanista y cristiana que coloque al hombre con su dignidad en el centro de la ecuación. Uf. Acabas de darle en un punto bien, bien fuerte e interesante, porque precisamente creo que ahí es donde a veces no se está entendiendo precisamente cuál es la posición que incluso como cristianos tendríamos y deberíamos de tener ante todos estos postulados que hoy se presentan. Pero Gaby, tenías algo que ibas a comentar, así que adelante. Dale, amigo. Sí, no, ahora me sumo a lo que dice Johnny, ¿no? Porque si hay algo que le preocupaba a Heidegger era eso, ¿no? Que el ser humano forme parte de ese engranaje del capitalismo. Hablando de la técnica, ¿no? Ortega y Gasset abordaba la concepción clásica de la técnica como que es un medio para un fin y que es un fin por el hombre y para el hombre, es decir, que es instrumental y es antropológico. ¿Qué decía Ortega? Decía que la técnica era crear posibilidades siempre nuevas que no hay en la naturaleza del hombre. Ahora, hasta ahí estamos de acuerdo, pero ¿qué le agrega a Ortega? Es que cuando dice yo no soy mi cuerpo, entonces ahí se ubica bajo un esquema dualista cartesiano y separa la res extensa, separa lo material, le saca lo sagrado al cuerpo y el cuerpo queda a disposición de la técnica, de la ciencia o de lo que fuere. Ese es el marco filosófico del transhumanismo en el fondo, ¿no? Sin dualismo no puede haber transhumanismo, creo yo. Ahora, Muy bien. ahora me la voy a jugar entera, ¿no? Porque hablar de Heidegger delante de Jonathan es como hacer jueguito con la pelota delante de Maradona, ¿no? Ya sé, ya sé. Claro, Heidegger adoptaba la posición clásica de la técnica, diciendo que era instrumental y era antropológica, es decir, que era un medio para un fin y era antropológica porque era del hombre para el hombre, y ponía como un ejemplo del avión, ¿no? Que lleva un pasajero de un lado a otro, por eso es un medio para un fin y es antropológica. Ahora, Heidegger se hacía la pregunta por la esencia de la técnica, en realidad, y ahí ya se mete en metafísica, ¿no? Entonces, ¿qué decía Heidegger? Que dentro del esquema instrumental, que es un medio para un fin, él dice que ahí está presente el esquema de la causalidad aristotélica, y eso ya es metafísica, ¿no? La causa de Aristóteles, la causa eficiente, la causa final, la causa formal, la causa material. Incluso ponía el ejemplo, ¿no? Como decía Johnny, de la copa de plata, que decía que la copa de plata no aparece gracias a la acción en conjunto de estas cuatro causas, no unas dependiendo de otras. En cuanto a la técnica. Ahora, ¿qué es lo que descubre Heidegger? Que la técnica también es
un modo de conocer la verdad como aletheia, la verdad como un desocultamiento del ser. ¿Y qué es lo que le preocupaba a Heidegger, como decía Johnny, en este sistema capitalista? Porque los autores también hay que comprenderlos en su contexto histórico. Él escribe en la década del 50 en pleno sistema capitalista. Y claro, Heidegger veía que la naturaleza era vista como un fondo de reservas disponible, ¿no? Entonces ponía ejemplos como que no es lo mismo construir un molino de viento que construir una central hidroeléctrica. El molino se mueve al son de la naturaleza, y la central hidroeléctrica era una máquina de saquear los recursos para el hombre. Ahora, a Heidegger preocupaba que el ser humano forme parte de ese engranaje y sea visto como un fondo de reservas también. Y ahí me va a corregir Jonathan. No, de hecho está aprobando. Lo que pasa es que en cierto sentido Heidegger también es un crítico de lo que él llama el tecnocapitalismo, ¿no? Es porque muchos que quisieron salir del marxismo y querían ser anticapitalistas y se introdujeron en Heidegger, ¿no? Deleuze, Derrida, Barthes, Badiou. Dicen, bueno, sobre todo Derrida en Espectros de Marx, dice, nosotros ya desde la primavera de Praga no necesitamos los juicios de Moscú y ya nos dábamos cuenta que el marxismo no nos servía para conocer más la realidad. Pero quisimos entrar en Heidegger. ¿Pero cómo vamos a entrar en Heidegger? A través de Sartre. Entonces, los franceses, a través de Sartre y del existencialismo de Sartre, se introducen en Heidegger. Y bueno, y leen a Heidegger, efectivamente, ¿no? El segundo Heidegger es un gran crítico del tecnocapitalismo como modo de explotación y de expropiación de la tierra. Heidegger dice, los hombres ya no viven en la tierra, ahora viven en la técnica. Es un nuevo régimen ontológico, ¿no? Heidegger no habla de causalidad, pero habla del sentido del ser, ¿no? En ese sentido es bien griego, ¿no? Él, en el discurso del rectorado dice, los griegos nos miran, es decir, nosotros todavía seguimos teniendo vigente el legado fundacional de Occidente. Y ese legado fundacional de Occidente está en tres grandes autores, yo diría, a ver, Heidegger, Max Scheler, Aristóteles y Jesucristo. Tenemos cuatro grandes fundamentos del humanismo occidental. Jesucristo, que es la manifestación visible del Dios invisible, la dignificación de la dignidad humana, porque es Dios que se hace hombre para divinizarlo al hombre, para hacerlo al hombre partícipe de la naturaleza divina. Entonces Jesucristo es imago Dei, es la fiel imagen de Dios, y nosotros somos hechos a imagen de Jesucristo. Entonces nosotros somos ad imaginem Dei, nosotros somos a imagen de Dios. Los hombres somos la imagen de Dios, pero estamos hechos a la imagen de Dios, digamos, ¿no? La imagen de Dios es Jesucristo. Y nosotros estamos hechos según Jesucristo, según la imagen de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el paradigma de la dignidad humana. Ese es el principio fundacional del humanismo cristiano en Occidente. Después tenemos al mismo Aristóteles, porque Aristóteles ve, ¿no es cierto?, que las formas sustanciales más complejas, al ser más complejas, tienen una dignidad mayor por ser espirituales, no se disuelven en la inmediatez de la materia y pueden disponer de los instintos primarios y de los movimientos de la materia para satisfacer las necesidades materiales y espirituales del ser espiritual. En ese sentido, la piedra es un ser inerte que existe pero que no vive. La planta es un ser inerte que vive y que existe. El animal es un ser que además de vivir y existir, siente, tiene emociones. Hoy se habla mucho del sensocentrismo como un modo de dignificar, ¿no? Es decir, todos los seres que tienen la capacidad de percibir sensaciones, entonces tienen dignidad. Por eso se habla del animalismo y de otras cosas. Y el hombre es un ser espiritual que en su alma es en cierta manera todas las cosas, porque puede disponer de ellas y las puede conocer y hacerlas presentes en su intelecto. Y en ese sentido el hombre
es preeminente, tiene una preeminencia ontológica, ¿no? Entonces Aristóteles también funda lo que sería la preeminencia humana con respecto a los otros entes intramundanos. Después está Kant. Kant también es gran fundador del humanismo occidental, porque Kant plantea justamente el hombre como fin en sí mismo, es decir, la dignidad humana no depende de satisfacer otras prerrogativas que no sean la propia dignidad humana. Es decir, la dignidad humana ya es suficiente como para ser un principio de la vida, ¿no? Esto es el humanismo moderno, que tiene su fundamento en el protestantismo. Podríamos decir que Santo Tomás de Aquino es representante del humanismo católico y Kant es el representante del humanismo protestante, ¿no? Así como Marx es un representante del humanismo judío, ¿no? El humanismo semita, ¿no? Y podemos dialogar en el humanismo con Marx, con Aristóteles, con Santo Tomás de Aquino y con Kant. Siempre en la casa común, que es el humanismo, podemos dialogar. Yo en este libro sobre Marx muestro un Marx humanista, ¿no? Leo todo Marx desde los manuscritos económicos filosóficos del 44. Y después tenemos obviamente a Heidegger, que es como el último gran humanista. Él se presenta como alguien que supera el humanismo en la Carta sobre el Humanismo, que es de 1934, creo, o del 31, no, del 34. En esa carta Heidegger hace una crítica verdaderamente al humanismo, pero una crítica metafísica, porque para él el humanismo es antropología filosófica y lo priva al Dasein de su apertura y de su dependencia de la Ereinis, de la relación con el ser, ¿no? Bueno, esa es una crítica así muy, muy metafísica, que por ahí, al ser tan metafísica, quizás no es tan operativa, pero lo cierto es que para Heidegger, digamos, el hombre, sobre todo en Ser y Tiempo, es un ser que tiene una doble preeminencia, una preeminencia óntica, una preeminencia ontológica y una preeminencia óntico-ontológica, porque es el único ser que se pregunta por el ser y se problematiza por el ser. En ese sentido, el hombre es el que funda el proyecto, ¿no? Bajo esa perspectiva, también tenemos obviamente a uno de los grandes fenomenólogos del siglo XX, que es Max Scheler, en su libro El puesto del hombre en el cosmos, ¿no es cierto?, que va a recoger toda esta tradición desde, obviamente, desde un abordaje fenomenológico, pero entendiendo esto, ¿no? El hombre no puede habitar su puesto en el cosmos si no entendemos el lugar de la dignidad en el hombre y de la razón en el hombre, ¿no? Si yo entiendo qué lugar ocupa la dignidad y la razón en el hombre, puedo entender qué lugar ocupa el hombre en el cosmos. Y sí, por ejemplo, ¿no? Y ya con esto termino, yo acá tengo un libro de Bátimo, El pensamiento débil, por ejemplo, ¿no? Si el hombre tiene un pensamiento débil, no puede fundar un proyecto. Y si no puede fundar un proyecto, entonces el hombre solamente tiene que transitar esta historia, este mundo. Entonces, si la razón es débil, el hombre no puede crear un proyecto. Ahora, si la razón es una diosa, tampoco, porque ese proyecto es un proyecto donde el hombre se coloca como el fundamento de todo proyecto. Entonces, el cristianismo dice que el hombre es criatura, no es el creador. Claro. No es una criatura, pero no es cualquier criatura, como plantea Darwin y el neodarwinismo. Es una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es el creador, por lo tanto su razón no es diosa, pero tampoco es cualquier criatura, por lo tanto su razón tampoco es débil. Es una razón que puede conocer la verdad, pero no la crea a la verdad, no la funda a la verdad, la conoce. Y la conoce en la apertura a lo trascendente, que es descubrir la dignidad humana en la contemplación de Dios, en la trascendencia, y ese es el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les hice en 5 minutitos el recorrido del humanismo, ¿no? Desde Jesucristo hasta Max Scheler. Exactamente. Pienso un poco en todo esto que se ha estado planteando y hoy con aras de darle dignificación a los animales, a los perros, gatos, incluso hoy se plantea, ¿no? El dignificar a los toritos, a las vaquitas, para que
de aquí a ciertos años se evite ya comer incluso carne, ¿no? Pienso mucho en relación a todo esto que se ha planteado y cómo al quitarle la dignidad al ser humano, entonces estamos llegando a una sociedad en donde este tipo de características en donde le van a dar más valor a los animales, a un perro, a un gato, que al mismo ser humano, eh, eh, deja un panorama muy hostil y muy oscuro para la raza humana incluso, ¿no? Y es ahí donde quiero pensar y me gustaría que nos ayuden un poco a reflexionar un poco en respecto a lo siguiente, entendiendo que, bueno, este programa tiene un enfoque que busca ayudar a las familias, busca de alguna forma dejar una semilla para cada familia que lo ve. ¿Qué es lo que nosotros, desde esa óptica cristiana, desde esos principios cristianos, tendríamos o tenemos que hacer con respecto a todo esto que hoy ya no es un mito, ya no es una novela de ciencia ficción, es una realidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podríamos hacer un contraataque desde la familia ante todos estos pensamientos que hoy se están brindando y se están planteando? Así que no sé si, Gaby. Sí, el primer punto es ver cómo nos concebimos nosotros como seres humanos, ¿no? Porque hay una frase del sociólogo Arnold Helen que decía que el hecho de que el hombre se entienda a sí mismo como creación de Dios o como un mono que ha tenido éxito en la evolución, va a establecer una clara diferencia entre comportamiento con los hechos reales, ¿no? Y con los demás. Es decir, si nos vamos a regir por el amor, por el respeto, por la solidaridad, es decir, para que una persona se desenvuelva en el tejido social y aporte, contribuya, tiene que manejar con valores, ¿no? Claro. La pregunta sería si quitarnos humanidad es la solución, ¿no? Y esta es la pregunta que manejaban los filósofos con respecto a la técnica después de Heidegger. Por ejemplo, Hans Jonas, Sloterdijk. ¿Qué planteaba Sloterdijk? Él decía, bueno, todos los humanismos han fallado, es decir, el cristianismo, el marxismo. Decía que los humanismos eran telecomunicación, fundadora de amistades, es decir, por medio de un lenguaje escrito. Cada humanismo va a tener su libro y en base a un sistema educativo de alumno y profesor, se va a, como, de alguna manera, enseñar por medio del lenguaje escrito, por medio de un libro. Es decir, el cristianismo va a tener la Biblia, el marxismo va a tener el manifiesto comunista y demás. Ahora, la solución que proponía era la antropotecnia. Es decir, ¿cómo llega Sloterdijk a la antropotecnia? Es decir, cuando la técnica se funde con la ciencia, estamos en la tecnología. Cuando la tecnología está al servicio de la ciencia, estaríamos en la tecnociencia. Cuando la tecnociencia se aplica a los seres vivos, sea una bacteria, sea una planta, estamos en el campo de la biotecnología. Ahora lo que trae Sloterdijk es el concepto de antropotecnia, que es cuando la biotecnología se aplica a los seres humanos. Y lo plantea como un esquema de una posible salida en este sistema capitalista, ¿no? Ahí se conectó Johnny de nuevo. Así es, y aquí está con nosotros. Sí, Sloterdijk en el parque humano, ¿no? Normas para el parque humano, ¿no? Okay. Ahí, bueno, es, digamos, uno de los grandes problemas que hay hoy en la actualidad con la pregunta que vos haces, es que el fundamento de todo es que el hombre es culpable. Si hay una crisis en la tierra es porque el hombre es culpable. Si los animales mueren, el hombre es culpable. Si las mujeres mueren, el hombre es culpable. El hombre blanco, occidental y cristiano carga con la culpa de todo lo que ha sucedido en el planeta, ¿no? El hombre es culpable. ¿Por qué? Porque este mundo es una porquería, esta historia es una porquería, Occidente es una porquería y el hombre es culpable de Occidente, ¿no? Entonces, desde ese paradigma, claro, ¿cómo no querer superarlo al hombre, ¿no? Ya Nietzsche dice en el Zaratustra,
el hombre no es más que algo que deba ser superado, hay que superarlo al hombre. ¿Por qué? Y porque el hombre es culpable del cristianismo, culpable de la crisis, culpable de la tragedia, culpable de la decadencia, ¿no? Diría Spengler, ¿no? En esa, la decadencia de Occidente, ¿no? O sea, es decir, el hombre es culpable. No, el hombre no es el culpable de todas las desgracias que hay en Occidente, porque no todo lo que hay en Occidente es una desgracia. No todo lo que hay en Occidente. La historia de Occidente no es la historia de las desgracias, por un lado, pero tampoco el hombre es inocente. Tampoco el hombre es inocente. Entonces, en la medida en que entendamos que el hombre no es inocente y que debemos corregir algunas cosas que están mal, pero que tampoco es culpable porque no todo está mal, bueno, yo creo que ahí podemos establecer, ¿no es cierto?, una correcta ubicación del hombre en este panorama, ¿no es cierto? Entonces, el hombre no es una bestia porque come carne. El hombre no es una bestia por eso. Ahora, el hombre tampoco es inocente porque el hombre ha hecho guerras y sigue haciendo guerras y sigue destrozando el planeta con muchas conductas. Entonces, yo creo que ubicarlo al hombre en su justo lugar, que no es ni culpable ni inocente, es responsable, yo creo que ese sería el paradigma, responsable de la historia y de su destino. Bueno, yo creo que ahí está, ¿no? Ahí está. El hombre no es el epifenómeno de fuerzas transhumanas que colisionan y en el hombre producen su efecto inevitable, ¿no? Como decían, el mundo marcha hacia el socialismo, el mundo marcha hacia el hipercapitalismo, el mundo marcha hacia la ilustración, el mundo marcha. Esas miradas así escatológicas son correctamente criticadas por la posmodernidad en el sentido de una mirada escatológica prescinde de las fuerzas creativas del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que no, que el hombre hace su historia. La única profecía que tenemos nosotros es el Apocalipsis. De ahí todo lo demás lo escribimos nosotros, ¿no? Y lo escribimos con responsabilidad. Entonces yo creo que trabajar éticamente en la responsabilidad del hombre es una ayuda. Nosotros a los políticos cuando hacemos giras, los políticos nos dicen, está bien, a ver, ustedes están en contra del feminismo, pero nos tienen que dar una solución para que los hombres dejen de golpear a las mujeres. Si ustedes no nos dan una solución, bueno, vamos a tener que aplicar las recetas que nos dan las feministas, porque no hay otra. Y los políticos no son filósofos, entonces ellos no crean recetas, ellos resuelven problemas, a eso se dedica un político, a resolver problemas. Entonces nosotros los humanistas, yo no digo pro vida, pues yo no defiendo la vida, yo defiendo al hombre, ¿no? Entonces, no soy pro vida, soy humanista cristiano soy yo, ¿no? Esa es la correcta, digamos, ¿no? Porque defender la vida es muy abstracto, yo no defiendo las bacterias, ni las vinchucas, ni las cucarachas, no me interesa hacer militancia de cualquier vida, yo defiendo la vida del ser humano, que es la que tiene dignidad. Bajo ese aspecto, nosotros tenemos que crear proyectos que den respuesta a los problemas que plantean los progresistas. Tal cual. Los progresistas ven un problema climático y la derecha dice, no hay problema en el clima, el hombre no interviene en el clima de ninguna manera. Entonces no damos una respuesta cristiana. El progresista dice, las mujeres están muriendo porque los hombres son violentos y matan a las mujeres. Entonces la derecha dice, no hay violencia de género. Listo, entonces no da una respuesta. No damos nosotros una respuesta, no damos una solución a ciertos problemas, ¿no es cierto? Entonces la izquierda dice, la desigualdad es mayor en Latinoamérica, hay mucha gente pobre que no tiene acceso a las condiciones mínimas de vida. La derecha dice, no hay pobres en Latinoamérica y en todo caso, si hay pobres es por el populismo, pero cambiemos de régimen y ya no va a haber pobres. Y sigue habiendo pobres, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que si damos una respuesta cristiana, humanista, yo creo que ahí avanzamos mucho. Y el negacionismo, de no hay patriarcado, no hay machismo, no hay problemas, no, es verdad, el patriarcado no existe, pero sí existe el machismo. Hay muchos hombres en muchos países que creen que son los dueños de las mujeres en muchos aspectos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que dar una respuesta cristiana frente a ese problema. No podemos pensar
que intentar dar una respuesta cristiana es hacerle el juego al progresismo, porque justamente si no damos una respuesta, le estamos haciendo el juego al progresismo, porque los políticos van a dar esa respuesta y van a solucionar el input a través de ese output que es la receta progre, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que aquí es donde el trabajo, gran parte de este trabajo para poder brindar propuestas ante todo lo que el progresismo hoy está tratando de avanzar y legalizar, se puede comenzar y se tiene que comenzar desde la familia. Así que desde esa óptica, yo les preguntaría, ¿de qué manera práctica como padres podríamos trabajar en nuestras generaciones, en nuestros hijos, a fin de que ellos, si nosotros no alcanzamos a hacer un esfuerzo mayor en ello, ellos obviamente puedan seguir avanzando con esa línea, esa visión cristiana, esa visión que proponga más allá de decir no, más allá de señalar y acusar y decir es que eso está mal? Entonces, ¿qué podríamos de manera práctica empezar a trabajar desde nuestros hogares? Mientras hacías la pregunta, me acordaba de un testimonio de Agustín Laje, ¿no? Que él cuenta que cuando iba a la escuela querían adoctrinarlo con el tema de la izquierda, y cuando llegaba a su casa, la abuela, él le contaba a su abuela, ¿no? Y ¿qué hacía la abuela? Le hacía preguntas, es decir, no lo contradoctrinaba, le hacía preguntas para que él pueda pensar, pueda desarrollar un pensamiento crítico, y ahí que se dé cuenta cuál es la postura. Yo creo que está buenísimo ese método, ¿no? No sentar a tu hijo al lado y decirle como adoctrinándolo, ¿no? Sino siendo intencionales, pero con cierta dinámica. Sin duda. Uf, muy bueno. Jonathan, te escuchamos. El trabajo en la familia es importantísimo porque hoy el celular ha suplantado a la madre, ¿no? Muchas madres les dan a los hijos el celular, o ellas se ponen a jugar con el celular y los dejan a los hijos en el televisor. Y claro, los educan a los chicos los medios de comunicación, los diarios, las revistas, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Y claro, y se va disolviendo la figura masculina, ¿no? Porque el varón tradicionalmente es el que da afecto, el que impone la autoridad, el que enseña y el que provee. Pero la izquierda la ha disuelto al varón como proveedor porque le dan planes sociales a las mujeres. Entonces las mujeres viven del Estado y ya no del marido. Por esta idea de que si la mujer depende del marido, entonces va a sufrir violencia de género. Está bien, hay que luchar en contra de la violencia de género. Ahora, que la mujer ya no viva del sueldo del marido, ¿qué implica? Entonces que el marido ya no es el proveedor de la familia. Y el hombre tiene que ser el proveedor de la familia. Eso es el rol tradicional del hombre y el que le ha dado el cristianismo al hombre. El hombre es el proveedor. Entonces, el Estado ha suplantado al varón. El Estado es el varón de la familia. El Estado es el nuevo padre de la familia. Y el Estado es el que educa. Ahora ya no educan los padres, porque los padres tienen que estar trabajando por salarios mínimos que no alcanzan. Entonces, los padres ya no educan, los educa el Estado en la escuela. Los padres ya no proveen, provee el Estado a través de los planes sociales. La izquierda le da planes sociales a las mujeres justamente para eso. Y bueno, y al afecto se lo dan los progresistas y los amigos cuando hacen esos rituales sociales donde aprenden a convivir en esta nueva urbe que son ¿no? La droga, el sexo y el rock and roll, digamos, ¿no? Que es lo que los chicos consumen, ¿no? Bueno, droga, sexo y reggaetón sería ahora, ¿no? Porque el rock and roll ya tampoco es ¿no? Droga, sexo y reggaetón, ¿no? Yo siempre digo, los pibitos fuman una mari para ir al party, dicen ellos, ¿no? Es decir, la droga y la fiesta, ¿no? Pasan de la droga a la fiesta y el sexo, droga, fiesta y sexo, droga, fiesta y sexo. Eso es lo único que hay en la mentalidad
nuestros pibitos, de nuestros adolescentes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho para que el varón vuelva a ser importante en la familia, tiene que ser proveedor, el varón tiene que trabajar, pero también tenemos que buscar que el trabajo del hombre sea digno y alcance el salario para tener tiempo para hablar con sus hijos, recrearse, compartir, preguntarles cómo están. Lamentablemente nosotros tenemos que, y afortunadamente también, rescatar la figura del varón. Lacan decía que el siglo XXI es el siglo de la desvirilización del varón. Entonces se masculiniza el Estado, se masculiniza a la mujer y se afemina al varón. Eso me parece que tenemos que trabajar porque en ese imaginario se resuelven todos los paradigmas que hay, ¿no?, en la familia. Sin duda. Uf. Este programa ha sido muy, muy bueno. Creo que incluso podríamos seguir indagando, podríamos seguir trabajando sobre estos mismos principios y estos conceptos que están surgiendo. Y yo creo que vamos a tener que armar una segunda parte de este tema, porque solamente estamos tocando una introducción de lo que es en realidad el tema. Ni siquiera hemos profundizado al 100%. Pero yo estoy convencido que gran parte de lo que hoy pudieron aportar, tanto Jonathan como Gabriel, creo y estoy convencido que esto es una semilla que se está sembrando y que yo espero que las familias que nos estén viendo y que van a ver la repetición de este programa, no solamente lo tomen como si fuera una clase, una enseñanza, un conjunto de amigos que están platicando, una tertulia y hasta ahí quedó todo, sino que sea algo que puedan llevarlo y ejecutarlo en sus casas, en sus hogares, porque creo que de nada sirve la palabra si esta no es llevada a la práctica. Al final solamente quedaría en el viento y desaparecería. Así que ante ello, bueno, pues sabemos que el tiempo es corto y me gustaría que Jonathan y después Gabriel nos pudieran brindar sus redes sociales, en donde podemos conseguir sus trabajos ya, sus libros. Por lo que sé, Jonathan, estás presentando un nuevo libro, si no estoy mal, o es el más reciente. Sí, Adelante. yo estoy escribiendo y terminando de escribir el último libro, pero es un libro de metafísica que es bastante complicado. Todavía no lo saqué, así que no lo voy a presentar. El último que escribí es el de Teología de la Teología, que es un estudio sobre la gracia, desde Santo Tomás hasta Jean-Luc Marion, ¿no? Ahí lo tiene Gaby, por ahí el libro ese, Teología de la Teología. Y bueno, ustedes se comunican conmigo en Instagram, Jonathan Ramos Filósofo, tengo un Telegram, Jonathan Ramos Canal Oficial, mi canal de YouTube, Jonathan Ramos, donde ahí imparto filosofía y batalla cultural, y en Facebook también, Jonathan Ramos, si quieren contactarse para pedir libros, para hacer preguntas, todos son bienvenidos, todos los que tienen una inquietud sincera, y qué gustazo haber compartido con ustedes este encuentro. Me parece que lo vamos a tener que hacer seguido porque realmente es valioso y la interacción nos hace profundizar de una manera muy, muy rica. Así es. Querido Gabriel, adelante, amigo. Bien, yo la única red social que manejo es Instagram, es Gabriel-Rauch-02. Ahí pueden consultar. El libro Prohibida la Familia lo vendo en Amazon. Los países que no puedan adquirirlo por el tema del convenio en Amazon, me escriben a Instagram o le escriben a Jorge y ahí lo tratamos de solucionar. Bueno, la verdad fue un gusto, un placer compartir con vos, Jorge, y el lujo de tenerlo a Johnny hoy. Aprendí cosas nuevas. Así que bueno, Sin gracias duda. a los dos y a todos los... Pues nuevamente, gracias a ustedes también, porque sé que son personas que están muy ocupadas haciendo y generando trabajo. Yo en estos momentos, como lo comentaba fuera del aire, estamos en una gira hablando sobre la familia, sobre temas de la Agenda 2030 y del ataque contra la familia. Y bueno, pues me he dado este espacio también para estar armando este tipo de material, porque creo que hoy necesitamos material que haga pensar, que haga razonar, que la familia pueda desarrollar ese pensamiento y sentido crítico de las cosas. Así que, Johnny, no sé si quieras dar un último mensaje, un saludo para despedirnos.
No, bueno, recen, oren mucho por aquellos que están dando la batalla cultural. La oración es muy importante porque estamos combatiendo a principados y potestades. Yo sé que estamos en un mundo moderno que como que se ha desmitificado, ¿no? Y la racionalidad moderna implica esto de ya no creer que hay demonios, principados y potestades que están operando en la vida de la gente, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a confiar en la oración y entender que detrás de todo esto hay principados y potestades, ¿no? Entonces, qué bueno sería que las veamos, que sepamos que están esos principados y esas potestades y que podamos luchar con los ojos abiertos, no solo desde la política, la filosofía y la economía, sino también desde la oración, que seguramente arrodillados vamos a ganar esta batalla. Sin duda, sin duda. Pues para todos aquellos que están todavía conectados, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por permitirnos estar a través de estos medios digitales compartiendo un poco. Y bueno, pues recuerde, puede ver todo este material nuevamente en la página de Jorge Aguiñaga Salazar, o bien también puede ver el contenido de estos videos en la página oficial o el canal oficial de Jorge Aguiñaga Oficial. Por mi parte ha sido todo. Nuevamente, gracias chicos. Y para el público que nos está viendo, nos vemos en la próxima semana para seguir con otro capítulo más de esta serie que estamos tratando sobre el transhumanismo. Gracias a todos. Que pasen buena noche, buen día. No sé a qué hora nos estés viendo, pero pasa un buen día. Bye bye.